como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Señor, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor Jesús, aleluya. Y no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, y mientras me acerco a tu trono, oh, glorifícate. Sí, Señor, recibe la honra, mi Dios, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, y mientras me acerco a tu trono, glorifica. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas tú, y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Ahora sí me pueden seguir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 1 y adelante. Vamos a leer. Un amén cuando ya tengan la cita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y en adelante. Gloria a Dios. Esta es una carta escrita del apóstol Pablo hacia los Corintios y habla sobre la resurrección de los muertos.
está intitulado este capítulo y dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también perseverasteis, gracias, por el cual, por la cual, perdón, hermanos, por el cual asimismo, si retenisteis la palabra que os prediqué, si sois salvos, perdón, déme leerlo una vez más. Por el cual asimismo, si retenisteis la palabra que os he predicada, sois salvo. Si no creísteis, en vano. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Que sea usted, Señor, pasando ese carbón encendido sobre mis labios para purificar mi carne, Señor, para que tu espíritu profetice, para que tu espíritu hable, para que tu espíritu mueva en este lugar, Señor Santo. No sé, Señor Santo, cómo han venido la gente, pero una cosa sé, Señor, que tu palabra, Señor, llega siempre a tiempo. Te pido, Padre Celestial, que sea usted atando todas las fuerzas del maligno en este momento y echándolas fuera, Padre, trayendo una liberación sobre esta congregación, de una liberación sobre la mente, sobre el corazón, Padre, y que sea usted descendiendo con sus ángeles guerreros, Señor, para poder retener la palabra, Señor, que se va a predicar en esta tarde. Que sea usted, Señor, permitiéndonos recibir la palabra de usted, Señor, que podamos salir de este lugar, Señor, con un toque diferente, con un toque nuevo, Señor, con un nuevo aceite, Señor Santo, que fluye desde tu trono celestial. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en este momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Gloria a Dios, gloria a su precioso nombre. Esta carta comienza con el apóstol Pablo titulada La resurrección de los muertos. Y a mí me gustaría intitular esta predicación El encuentro. El apóstol Pablo comienza diciéndole a los hermanos: amados, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y este evangelio que se nos ha predicado a usted y a mí día tras día, año tras año, es algo que debemos de retener dentro de nosotros. No es solo un deber de venir a la iglesia y escuchar y hacerle como ya llegué al servicio, ya alabé, ya oré, ya pusieron manos sobre mí, ya recibí una bendición y me voy a la casa. Sino es de buscar la presencia de Dios, de llegar a los servicios
con una esperanza que la palabra va a traer algo nuevo a tu vida. A lo mejor ya has escuchado sobre esta carta a los Corintios. Yo la he escuchado muchas veces. Han predicado otras veces al pastor, otros pastores, ministros. Pero la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y en esta noche, hermanos y hermanas, pónganse en mente mientras que predique, ora en tu interior: Señor, dame lo que necesito. Señor, dame lo que necesito. Vengo esperando algo nuevo, Señor. A lo mejor ya conozco esta escritura. A lo mejor ya tengo una teología sobre esta escritura y ya conozco las personas, cómo sucedió, pero dame algo nuevo. Es como cuando llegas a la casa y te prepara un plato de comida. A lo mejor es el mismo plato, pero a lo mejor es sazonado diferente o con diferentes cosas que se agregaron. Igual como en la casa del Señor, la palabra está aquí, la lees en tu casa, la escuchas en las aplicaciones, la escuchamos en los estudios. Pero solo porque lo has escuchado anteriormente, no es que ya lo conocemos todo, ya lo recibimos todo, porque el Señor siempre quiere dar algo nuevo. Y es nuestra actitud que hace la diferencia dentro de el servicio. La actitud tiene mucho que ver. Aún con los apóstoles, miramos cómo ellos vivían, la actitud de ellos. El apóstol diciéndoles que el mensaje, el evangelio que le predicó, que escucharon, si lo recibieron, ya son salvos. Y unos pueden malinterpretar este mensaje y decir: oh, pues yo ya recibí al Señor como mi Salvador. Yo entiendo que Jesús murió por mí y yo lo he recibido a Él. Y Él me ha recibido a mí, ya soy su hijo. Pero ¿qué es el mensaje completo que predicó Pablo, Pedro, los apóstoles? ¿Qué fue? ¿Qué es el evangelio en las otras cartas? Lo han dicho muchos predicadores y lo vamos a seguir predicando. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Aquí estaba hablando sobre el evangelio de Cristo, sobre la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Dice el apóstol: si lo recibiste, son salvos. No es solo de recibir el evangelio y creer en él, pero actuar sobre él, de hacer algo al respecto a lo que estás escuchando. Muchos pueden escuchar consejo y irse con el consejo y no aplicarlo a su vida. Y de eso estaba hablando Pablo en esta carta. Si recibiste el evangelio, la predicación, el mensaje que le ha traído, son salvos. ¿Cómo el apóstol va a saber que son salvos? Porque primeramente debe haber un arrepentimiento, luego un bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, siendo sepultado en las aguas. Y cuando somos levantados, los pecados son perdonados. Y la llenura del Espíritu Santo, que va a ser la ayuda para salir en este mundo y no darle cabida a esta carne. Ahora, si uno vive conforme a este evangelio y aplica, sabemos que podemos ser salvos. Podemos llegar a su trono celestial. Por eso Pablo lo predicaba confiadamente. Si recibiste este evangelio, si escuchaste la predicación, son salvos. Porque en ese día las palabras que alguien predicaba o hablaba debían de tener mucho peso.
como hoy a veces damos un sí o decimos que sí y no hacemos. Pero anteriormente tu palabra tenía mucho que decir de ti, de tu carácter, de quién eras tú y de tu persona. Y por eso el Señor instruía que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No podemos vivir una vida fluctuante de yendo para acá y así para allá. Por eso él le dijo, si recibiste la predicación, son salvos, porque sé que escucharon el mensaje de arrepentirnos de nuestros pecados, de vivir una vida como Cristo, de ser esforzados, de darle el todo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y luego el apóstol comienza a avisarle sobre la muerte y la resurrección de Cristo, confirmando que el Señor resucitó, porque había mucha controversia sobre la resurrección, que si van a resucitar en este día, en estos días, como lo hizo con Lázaro. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal de la cueva, y resucitó. Pero la resurrección que está hablando en este tiempo es la resurrección en Cristo Jesús. Después que esta carne muere, ¿a dónde va nuestra alma? También debemos de resucitar en el Espíritu en estos días, de resucitar las cosas que están muertas dentro de nosotros, de decirle al Señor, ayúdame, Señor, y profetizarle a las cosas que están muertas de ti, dentro de ti, como le dijo el Señor al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta respondió, solo tú lo sabes, Señor. Y le dijo, profetízale y vivirán. Profetízale y vivirán. Y te digo, hermanos y hermanas, ustedes pueden agarrar esta palabra y tener por seguridad que si ustedes le profetizan a las cosas muertas dentro de ti, a la fe, a la alabanza, a la exaltación al Señor, a la búsqueda en oración, en ayuno, vivirán. Profetízale a tus huesos, a tu mismo interior, y dile, ora, ayuna, búscale. Porque ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? El que busca, hallará. El que toca, se les abrirá. Y el que clama, se os dará. Y es lo que tenemos que agarrar, este evangelio, este mensaje, y ponerlo en práctica todos los días. Gloria a Dios si ya lo están haciendo. Y si han fluctuado en esta área, les animo, les estimulo, les estimo o estimulo esa palabra. Gracias. Que lo hagan, porque aún en mi interior yo tengo que hacer cosas. Le tengo que hablar a mi vida. Le tengo que hablar a mis huesos, a mi alma, que alabe al Señor. Que busque de Él, de resucitar esas cosas secas y que a lo mejor ya muertas dentro de mí. Y comienza a decir el apóstol que primero se le apareció a Cefas. Y te puedes preguntar, ¿quién es este Cefas? Que es Pedro. Y cuando primero leí esto, yo pensaba que Cefas era otra persona. Y de repente cuando comencé a decir, pues, ¿dónde sale este nombre Cefas? Y comencé a buscar. Y el Señor Jesucristo le dijo a Simón, le dijo, tú te llamarás Cefas, que es Pedro, que es piedra. En el arameo es Cefas, Pedro, o en el arameo es Cefas, piedra, y Pedro es piedra en el hebreo, si no me confundo.
Sí, así es, amén, así es, en el griego, Pedro es piedra y en el arameo es Cefas, para piedra. Y dice que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Y después que se le apareció a más de 500 o a 500 personas a la misma vez. Y como dije, este mensaje es intitulado El Encuentro. No solamente con ti mismo, en lo que tú quieres encontrar en ti mismo, en lo que tú quieres ver en ti mismo, pero tu encuentro con el Señor Jesucristo. Diariamente, nosotros como creyentes nos esforzamos para buscar su presencia, para buscar algo más del Señor. Y es necesario, porque ninguno me puede decir que se toma un vaso de agua y es suficiente para la semana. Nadie me puede decir que se come un plato y que es suficiente para el resto del mes. Yo me como un plato y a la media hora busco otro plato. A veces. Y así sucede en la carne y de repente la carne, nadie te dice, hey hermano, ya tienes hambre, es hora, ve a comer. Oh, ok, gracias por avisarme. Hermana, ya son las 3, lunchtime, go eat. A veces en el trabajo porque estamos trabajando duro. Pero nadie tiene que venir a decirte, hermano, hermana, te miras como que tienes hambre, ve, come. Al menos que estés así, así desnutrado, así, en un ayuno de 3 años. Pero igual como nadie tiene que decirte de ir a comer cuando tienes hambre, porque tu propio cuerpo te lo deja saber. Igual el Espíritu te deja saber, estoy necesitado de algo, yo necesito algo del Señor, ayúdame porque muero. ¿Qué nos dijo el Señor? Que no entristezcamos el Espíritu. Es necesario de darle al Espíritu lo que necesita cuando mora dentro de nosotros. Necesitamos del ayuno, de la adoración, de la alabanza, de la escritura. Y eso nos va a traer un estímulo, un hambre más para el Señor. Va a resucitar cosas dentro de ti que pensabas que estaban muertas. A lo mejor ya piensas que te has alejado tanto del Señor en tu vida personal con Él que ya no puedes regresar a ese lugar donde estabas con Él. Pero esa es mentira de Satanás, es mentira del diablo que no puedes regresar a donde estabas con el Señor. Si le has fallado al Señor, si has caído de su gloria, si has hecho cosas indebidas, el Señor te puede perdonar en este día, el Señor te puede restaurar en este día, el Señor te puede dar nuevos ánimos en este día. Por eso el apóstol decía de tener longos ánimos, de muchos ánimos en el Señor, de estar firmes en Él. No solamente predicamos la resurrección de Cristo, sino la resurrección de el amor hacia Él, la resurrección entre nosotros hacia Él, la resurrección, una resurrección espiritual dentro de nosotros para Él, no para la iglesia, no para el pastor, no para el mundo, sino para nosotros, nuestro beneficio hacia Él. No me digas que cuando están buscando novio, novia o para casarte, le vas a mandar un texto a la persona que te gusta y dices, I like you. Y esperar que ese I like you o que me gustas va a durar 3 años. Y no le tienes que decir nada a la persona o enseñarle un afecto. Si yo le digo al hermano, hey, hermano, te estimo mucho. Y sigue viniendo y malo saludo.
Dios te bendiga, brother. Hey, Dios te bendiga y paz de Cristo, y le doy la mano. Pero las conversaciones son cortas. No les, a lo mejor le dije, le estimo, pero no lo estoy enseñando con mis acciones o con mi hablar. A veces así tratamos al Señor. Le cantamos, recibe esta alabanza, que suba a tu trono celestial como una fragancia agradable hacia ti. Y estamos alabando y se siente bonita las alabanzas. Pero realmente nuestra vida está viviendo, donde nuestra vida está subiendo, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro pensar está subiendo a su trono celestial con una fragancia agradable hacia Él. Tenemos que sepultar las cosas de la carne y tener una resurrección en el espíritu y mantenernos ahí firmemente. No somos perfectos, todos tenemos nuestras faltas y todos tenemos nuestras debilidades. Pero una cosa que podemos hacer es de agarrarnos de las cosas que están fuertes dentro de nosotros y ejercitarlas y ejercitarlas. Nadie va al gimnasio, levanta una pesa de 10 libras una vez y decir, ya estoy firme, ya estoy establecido, ya puedo ir al concurso contra Arnold Schwarzenegger. No, hermanos. Si tú buscas un video sobre el entrenamiento que hizo este hombre, él dijo que él tenía que, en las palabras en inglés, shock my muscles. I had to shock my muscles. Tenía que sorprender a mis músculos. Dice, porque el cuerpo se acostumbra cuando comienzas a levantar pesas. Al principio puedes estar adolorido, pero ya con el tiempo el cuerpo se acostumbra y usa otros músculos para levantar ese peso. Y ahí es donde para de crecer el músculo. Y dice, por eso si comenzaba a levantar la pesa así, de repente la comenzaba a levantar así. Y después para atrás. Y enseñaba cómo él sorprendía a sus músculos para que crecieran. Y así como él lo hacía para sus músculos, ¿por qué no tú y yo lo hacemos para sorprender a esta carne, a Satanás y a este mundo? Cuando no sentimos de alabar al Señor, cuando no sentimos de dar una gloria a Dios, cuando no sentimos de ayunar, cuando no sentimos de leer la palabra, cuando no sentimos de doblar nuestras rodillas y buscar su rostro, lo hacemos en un momento instantáneo y le sorprendemos a Satanás, hasta nos sorprendemos a nosotros y decimos, de repente sentí esto y lo hice para el Señor. Y cuando salí de desayuno, cuando salí de la oración, me sentí fortalecido, me sentí como que algo cambió dentro de mí. El Señor me dio una visión, el Señor me dio un sentir, el Señor me dio algo para seguir hacia adelante, para dejarme saber que Él está conmigo, que mi esfuerzo no fue en vano. Es teniendo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, resucitando las cosas muertas dentro de nosotros. Dice que se le apareció a más de 500 personas a la misma vez. Esta resurrección, imagínate que tú estás caminando como lo dice la Biblia, que iban unos caminando hablando sobre la muerte del Señor, y que vino uno y que dijo, ¿de qué hablan? Y que le dijo, hey, ¿qué no has escuchado? ¿Eres nuevo? Crucificaron a Cristo, al Mesías, no al Mesías, pero al Mesías. Oh, explícame más. Y que le comenzaron a hablar sobre lo que sucedió. Y de repente cuando entraron, iban a llegar a la casa, este hombre iba a seguir caminando y algo les captó de este hombre y le dijo, entra con nosotros y come. Y pasó con ellos y comenzó a hablarle
de las cosas anteriores, de los partió, patriarchs. Es un trabalenguas eso. De eso, los patriarchs. Y dice que cuando Jesús quebró el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron que era el Cristo, el maestro que estaba con ellos, y se desapareció. Qué encuentro sobrenatural con el Señor. Qué encuentro tuvieron ellos para estimular ese ánimo. A lo mejor estaban ellos con la cara caída, se miraban como camellos, así con la carota largota, o como caballos así, el Señor está ya muerto, ya no va a resucitar. Pero de repente lo miran, con sus ojos lo palpitaron y de repente se desapareció. Ese encuentro fue suficiente para estimularles a seguir adelante, porque el Señor conoce nuestra carne. Y como dije, si tú buscas, encontrarás. Estos encuentros eran necesarios porque el Señor nos conoce, que somos débiles de pensar a veces, aunque nos creemos firmes. La palabra dice: cuidar que no caigas. El que se crea firme, cuidar que no caiga. Y el Señor sabe que somos débiles en la mente, pero también que podemos ser poderosos en Cristo Jesús, que podemos ser una amenaza a Satanás, podemos impactar a nuestro mundo, podemos impactar a nuestra comunidad, podemos impactar a nuestra familia. El Señor conoce que podemos hacer todo esto. Por esto el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El encuentro es muy necesario con el Señor. Si creciste el evangelio o recibiste después de estar en el mundo, el encuentro es necesario para el creyente. Estos eran creyentes del Señor y estaban tristes, y ese encuentro era necesario para estimular ánimo hacia ellos. Y mis hermanos, les digo en este día, el encuentro necesita ser diario con el Señor. Necesitamos de buscar de su presencia, necesitamos de buscarlo en oración, en su lectura, en el ayuno, en todo. No solamente es en una área, es en todas las áreas. Sí, ¿de qué me sirve leer la escritura, estudiarla, leerla, pero no hay oración? ¿Qué pasa con nuestro balance? Comienza a ladear. ¿Qué pasa si un lado de tu carro tiene 5% de aire y el otro 30%? Comienza a jalar a un lado y de repente notamos que el carro no anda bien y le echamos aire a esa llanta para que ande de recto el carro. Igualmente con nosotros debe haber un balance de oración, ayuno, lectura, alabanza, de servicio al Señor. Con todas estas cosas, el creyente va a marchar firme hacia adelante. Lo que pase en su camino va a poder traspasar como el troque de Isaac, 4x4, ¡boom!, directamente, sin que nadie lo detenga. Así va a ser el creyente. Pase lo que pase, no importa si el tope es 5 pies de altura, tú písale, hermano, písale con todo. ¿Qué dice la alabanza? Subiré a la montaña. Aleluya. Lo cantamos tanto, pero un tope de 1 pulgada de problemas. Ay, Señor, no puedo, Señor, es duro.
Ya me quiero rendir, Señor. Es nuestra acción, es nuestro deber de hacerlo para el Señor. El encuentro es necesario para resucitar las cosas muertas dentro de nosotros. Por eso el Señor se le apareció, no solamente para estimularlo, pero porque estaba escrito que Él iba a venir para atrás, y Él lo confirmó, que Él regresará, y regresó hacia ellos. Pero no se quedó, porque dijo: es necesario que yo me vaya para mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Tenemos que buscar más de su presencia, tenemos que buscar más de su unción, tenemos que buscar más de su rostro. Escuché esto en una predicación en inglés. Dice que un predicador lo escuchó de su hijo. Dijo: estaba en el Facebook y el Señor me dio una revelación. Y que pensó luego, ¿qué revelación vas a recibir en Facebook? Dijo: entendí, if we want to see his face, we got to read his book. Si tenemos que ver su cara, si queremos ver su cara, tenemos que leer su libro. If we want to see his face, we got to read his book. Y así es, hermano, para el creyente. Si queremos ver su gloria, tenemos que entrar en sus escrituras, tenemos que entrar en el ayuno, en la oración, en hacer sacrificios que agradan al Señor. Tú puedes decir: no, pues es que tengo muchas cosas que hacer y no tiempo para la palabra. Hay muchas palabras en este libro, muchos. 1,200. No, pastor, son muchas páginas para leer. Ya miras como tartamudo cuando leo. Oh my God, pastor, no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a predicarle a la gente si tartamudo? ¿Qué no se escucha? ¿Conocido eso? ¿Quién dijo eso? Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Liberó a su pueblo. Un hombre que se sintió inútil, un hombre que se sintió incapaz de hacer algo para Dios. Él fue escogido para liberar a los cautivos. Y yo te digo, hermano y hermana, en esta noche, ustedes que están aquí son escogidos del Señor para liberar al cautivo, para destruir las armas del enemigo. Si estás sentado aquí, si estás escuchando esta palabra, eres escogido o llamado, puedo decir, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos están llamados al servicio. Si te invitaron o si sentiste del Señor, fuiste llamado. El Señor puso el llamar dentro de tu corazón de ir, o alguien te invitó, pero pocos son los escogidos. Y es nuestro deber de cuando vengamos a recibir, que el Señor nos escoja para hacer un trabajo para Él. Y no solamente el trabajo es predicar a través del púlpito, porque antes de predicar a través de un púlpito, hace más de 8 años cuando yo llegué, lo que yo hice: pastor, ¿qué puedo ayudarte? Como hermano Kevin poniendo las sillas, como los músicos poniendo los instrumentos, sin que nadie me lo pidió, pero yo dije: estoy tan agradecido con este Dios que me salvó, que me transformó mi mente, que me sacó del pecado, que me limpió, que me perdonó. ¿Qué puedo hacer? Y comencé limpiando la iglesia, comencé arreglando las mesas, poniendo los instrumentos, y nunca jamás en mi vida me imaginé que iba a estar predicando su palabra o enseñando, aún dirigiendo una obra. Nunca en mi vida me imaginé de hacer estas cosas. Es todo a Él la gloria y la honra. No es porque quién soy yo, es porque quién es Él en mí. ¿Quién es Él en mí? En donde yo lo puse en mis prioridades. Si Él está aquí o Él está acá. Yo me propuse
de poner a Dios primero sobre todas cosas, sobre el trabajo, a veces sobre mi familia, aún sobre mí. ¿Y qué dice la palabra? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y lo miramos. Y lo podemos mirar en los comienzos de las personas. Y lo predicamos de morir a nuestro propio hombre y que Cristo viva en mí. Que dice la palabra, ya no vivo yo, pero Cristo en mí. Es de traer una resurrección a las cosas interiores. Y no lo digo para gloriarme, pero le digo para que miren, para que puedan palpitar. Estoy realmente aquí. Este micrófono realmente está en mis manos. Están realmente escuchándome. Una boca que antes era perversa, mal hablada, que daba chiflidos, ¿cómo se llama? Pandilleros, y que decía cosas feas y que menospreciaba a la gente y que decía cosas perversas. Estoy realmente hablando la palabra de Dios. Estoy realmente predicando aquí en este púlpito. A veces mi mente no se puede agarrar a esta idea. Y me digo, Señor, eres muy bueno conmigo. Yo no merezco nada de esto. Hace 10 años en un carro, dando una vuelta después de teniendo un discurso con unas personas y con las intenciones de pegarle con el carro, escuché el sonido de pistolas y cuando volteé miré el fuego saliendo de las pistolas apuntadas a mí, pa, 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 y escuché las balas penetrando el metal de mi carro. Y de repente le puse el pie al gas y le di, me llevé un árbol por huir, por mi vida. Y por la gracia del Señor estoy aquí en este día. Por la gracia del Señor me encuentro delante de ustedes. No estoy, yo vivo aquí porque mi propia sabiduría, mi propio entendimiento, es por la gracia del Señor que yo estoy aquí. Yo pudiera estar 6 pies en la tierra, pero el Señor le plació de salvarme, de tener misericordia sobre un pecador como yo y de usarme en su ministerio, de traer esperanza, de traer aliento a la gente, de decirle, no, es la única manera de vivir. Hay otra manera y más gloriosa y más hermosa que nunca te vas a imaginar si solo te entregas a Él. Es de traer una resurrección. Pero después de la resurrección debe de haber un encuentro. Un encuentro con el Señor, porque a lo mejor la palabra te impactó, a lo mejor lo que se predicó, lo que se enseñó te impactó y dijiste, wow, nunca lo he visto así, nunca lo he entendido así. Pero ¿qué pasa cuando vamos de estas 4 paredes? Necesitamos seguir buscando un encuentro con Él, porque el Señor mismo dijo que cuando predicas la palabra es como semillas. Y las semillas caen en muchos lugares. Muchos caen entre las piedras, otros en el lado de la carretera y las aves vienen y se la comen. Pero la semilla que cae en la tierra fértil y echa raíces y brota, da mucho fruto. Después de la resurrección hay que buscar el encuentro, hay que buscar al Señor fervientemente. Te voy a decir algo que es bien cierto y a lo mejor no te vas a sorprender, pero el Señor está aquí en este lugar. El Señor está aquí en este lugar. Y a lo mejor dices, amén, lo creo. Pero de repente la mente dice, pero ¿cómo?
Y te digo a ti que estás allí en Zoom o en Facebook Live, el Señor está allí en tu casa, el Señor está allí a tu alrededor. Y ahí está, porque Él es omnipresente. Después que nos vayamos de aquí, Él va a estar en tu carro. Él va a estar viendo lo que estás escuchando. Él va a estar viendo hacia dónde vas después del servicio. Él va a ver hacia dónde te diriges, cómo duermes, cómo te levantas, qué haces, qué hablas. Él está ahí constantemente, 24/7. Él está allí. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pensando, Él está allí. Y no lo digo para asustarte, lo digo para estimularte en buscarle, porque Él está allí. Y el que busca, encuentra. Pero también le digo, de advertencia, el Señor está allí. Él mira sobre nosotros. Y es nuestro deber, si fallamos, de hacerlo recto, de hacerlo justo, de hacerlo honesto hacia Él. Pero esta predicación no es sobre eso, pero más quería hablar sobre eso bien rápido. Regresando, el Señor está allí. Hace años, cuando yo entré a los caminos del Señor, escuchaba testimonios, hermanos y hermanas diciendo, el Señor me habló y el Señor me dijo. Y el pastor decía, y sentí del Señor. Y yo dije, wow, ¿cómo? Señor, háblame a mí. Y a lo mejor ustedes lo han dicho y no han recibido nada. Pero ¿qué han hecho para que Él te hable? No me digas que si alguien que estás buscando y le marcas una vez, vas a decir, voy a esperar. Si es algo necesario. Mi celular se quedó en la casa. Alguien dame tu celular para hablarle, para que me lo cuiden. Tengo GPS tracker en él. ¿En dónde está? Ay, está en mi bolsillo. I got it. Never mind. Nos desesperamos cuando no tenemos las cosas cercas y queremos buscarlas, igual como el Señor. Decimos que queremos del Señor, que queremos una experiencia, pero ¿qué estamos haciendo? Déjame darle un ejemplo. Como le dije, hace muchos años escuchaba testimonios así, decía, yo quiero algo así. Y el Señor me dio un entender, o se puede decir una visión o un plan para mí. No lo estoy diciendo que así va a ser con ustedes, pero el Señor no me dijo, pero me lo puso el sentir. Dije, God, I just want to get to know you. Quiero escuchar tu voz, Dios. Y de repente dije, si yo quiero escuchar su voz, siento que todo lo que está alrededor de mí me está opacando el oír su voz. Y me propuse de escuchar su voz. Dije, yo quiero escuchar tu voz audiblemente, Dios mío. I want to hear your voice. Yo quiero escuchar tu voz. Yo sé que tú me hablas a través del predicador, a través de las alabanzas, a través de los estudios, pero yo quiero escuchar tu voz, Dios mío. Era un anhelo de mí como un nuevo creyente, con ese nuevo amor y una fervencia. Dije, yo quiero escuchar su voz. Y después del trabajo me encerraba en mi cuarto. Tenía la perfecta oportunidad porque nadie llegaba a la casa hasta las 8 de la noche. No había nadie. Cerraba el cuarto y apagaba todo. Apagaba el celular, ponía una toalla abajo de la puerta y aún a veces me ponía una almohada sobre mis oídos y decía, God, I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. Y comenzaba a orar, Dios mío, habla mi vida. Y de repente, después de unos 2, 3 días, el Señor me comenzó a cambiar mi sentir. Y comencé a adorarle primeramente. Gracias, Dios mío, por todo lo que haces. Gracias, Señor Santo. Gracias, Dios mío. Te alabo, te adoro. Eres tú lo máximo para mí. Y después que yo le alababa, después que yo le glorificaba, me quedaba en silencio. No en meditación, como yoga, lo que sea, esas cosas, porque
Cuidado con eso. Cuidado. Húyele. No porque tengas miedo, pero porque pueden ser cosas que te atrapan. Pero me quedaba en silencio y trataba de no pensar en nada. Y si un pensamiento venía, nomás decía, I worship you, God. Te alabo. Pero yo trataba de decir nada en mi interior. Yo me quedaba en silencio y era duro porque muchas cosas me venían y a veces cosas que ni en mente tenía. De repente se me venía una caricatura, un show o algo que dijo a alguien. Y yo, oh, no puedo pensar en eso. I want to worship you, Lord. Y es fuerte, es duro porque la mente siempre está maquinando todos estos pensamientos. Y después de unos días, hermanos, estaba otra vez, llegué y la lavé, me arrodillé y estaba allí en silencio. Y de repente escuché una voz que dijo, joven, pero así fuerte, joven. Y hasta me asusté y me enderecí y quería abrir los ojos y dije, sentí y entendí, ese es el Señor. Y dijo, obedece a tu pastor y levanta bandera, que Dios es amor. Y era todo lo que me habló. Y me quedé así, queriendo abrir los ojos. Dije, a ver si abro los ojos, ¿qué tal que si miro a alguien? Ay, Dios mío. Y de repente ya abrí los ojos. Y me paré y sentía un gozo y dije, oh my God, I just heard your voice. Te escuché, Señor. Y era algo sobrenatural. Y a lo mejor me dices que estoy loco y lo recibo, gloria a Dios. Pero era algo que me sucedió y nadie me lo puede quitar porque me sucedió. Y de repente dije, oh my God, escuché una voz. Y de repente le hablé al pastor, le dije, pastor, y ya le conté lo que estaba sucediendo. Y le dije, y dijo, wow, hermano, gloria a Dios. Y era todo lo que dijo. Y dije, oh, es todo. Y pues, pero dije, pero está bien. No importa lo que lo que todos piensen. Lo que importa es que yo recibí algo de él, un mensaje. Le di el mensaje. Y dijo, gloria a Dios, hermano, pues obedécele. Y dije, amén. Y esas palabras siempre se me han quedado. Y era a través de una voz que yo conocía de un ministro en California, sigue vivo. Y el Señor usó la voz de ese ministro para hablarme. Porque a veces pensamos que va a ser una voz resplandeciente del cielo y todo. Pero el Señor obra como a Él le place. ¿Quién somos nosotros de decirle, háblame así, háblame así? Y acá a estas horas, no me despiertes muy temprano. No podemos ponerle límites al Señor. Lo único que podemos hacer es ponernos dispuestos a Él. Y en ese encuentro que tuve con el Señor, nadie me lo puede quitar, hermanos. Y era lo que me impulsó a que el Señor trabaja en las áreas sobrenaturales, en las áreas que no podemos ver, en las áreas que no podemos entender. Él está obrando. No es mi deber tratar de descubrirlo, sino de obedecerle. Nomás obedecerle. Y estos encuentros, hermanos, es el estímulo de nosotros. No es que estamos viviendo por los encuentros sobrenaturales, pero si no, es el estímulo que el Señor nos da. Si tú estás buscando más del Señor, si tú quieres un encuentro con Él, lo puedes recibir hoy, en este momento, después del servicio, cuando llegues en tu casa. No sé cómo, pero si tú lo quieres, lo puedes recibir, hermanos y hermanas. Porque es para ti, es para todos. El Señor se le apareció a sus discípulos y a más de 500 personas a la misma vez. No me pueden decir que si lo buscas no lo vas a encontrar. Lo pueden. La mentira de Satanás es que estás muy apartado, estás muy sucio, eso ya no puedes. Pero lo que sí entendí después de ese encuentro sobrenatural, estaba conforme con ese encuentro. Porque
no seguí viviendo. Señor, ahora háblame otra vez, porque el Señor me concedió mi petición. Y ese encuentro único que escuché su voz era suficiente para estimular ese ánimo y permanecer más de 8 años hasta el día de hoy. Estoy agradecido con el Señor que me ha mantenido en su caminar. Ha habido bajos, ha habido desánimos, ha habido cosas que me han dolido, pero sigo firme, en pie, sirviéndole a Él, buscando su rostro, Él, enseñando su palabra, indoctrinando a la gente, predicando el mensaje de salvación. Es nuestro deber de seguir adelante. Y tengo por cierto que ustedes han tenido encuentros sobrenaturales con Él. Pero ¿qué están haciendo con esos encuentros, esos momentos preciosos? ¿Qué están haciendo para estimular el ánimo? Si el Señor se está manifestando en tu vida, ¿qué estamos haciendo para agradecerle? Porque ¿quién somos nosotros para que Él se manifieste en nuestra vida? ¿Quién somos nosotros para que Él nos escuche? ¿Quién somos nosotros para que Él se aparezca cuando menos lo esperamos? O que Él nos dé una visión que no nos merecemos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él creó el universo? Nadie le aconsejó a Él en lo que Él ha hecho. ¿Quién somos nosotros de tener el privilegio de que Él nos enseñe cosas? El domingo que estábamos aquí en el servicio, el pastor, le conté hoy, él estaba parado aquí, antes de predicar, estaba alabando al Señor y él estaba estimulando a la gente de alabar y él estaba aquí dando su todo y se sentía la presencia de Dios. Y no sé, pero si tú miras a una luz y cierras los ojos, puedes seguir mirando la imagen de esa luz o the shape, ¿cómo se dice shape? La figura de esa luz. Si tú miras a una luz por unos segundos y cierras los ojos, puedes mirar la figura de esa luz. Y mientras que yo estaba ahí atrás alabando al Señor y estaba allí, no estaba realmente danzando, pero estaba alabando al Señor y estaba más orando dentro de mí, estaba con muchas cosas en mi mente sobre el servicio de la tarde y dije, Señor, tú vas a hacer la obra, pero mientras que estoy aquí voy a estar alabándote y voy a preocuparme de las cosas que van a venir. Y en eso estaba mirando al pastor mientras que él alababa y cerré mis ojos para levantar mis manos. Y al cerrar mis ojos, era como si estaba viendo una mano grandísima que cubría este lado. Una mano cerrada así, con el dedo apuntado hacia el pastor sobre su cabeza. Y no era en una manera maligna, pero algo precioso, algo así como resplandeciente. Cuando cerré los ojos podía ver el pastor ahí parado y podía ver la mano apuntándole hacia él. Y así una mano blanca, resplandeciente, no tocándole, pero ahí sobre su cabeza. Y al abrir los ojos y cerrarlos, ya no estaba esa mano. Y dije, gloria a Dios, no sé lo que significa esto, pero lo que sí sé que tu mano, tu palabra dice que es tu mano fuerte, que tu mano está sobre nosotros, que tu mano, y cuando estaba meditando, el pastor, salud, es la cabeza de esta iglesia. Es la cabeza de esta iglesia. Estaba apuntando una mano confirmando. Esta es la cabeza de la iglesia. Y como me acordé de del encuentro. Joven, obedece a tu pastor y levanta bandera que Dios es amor. Esa mano que me estaba mostrando el Señor, no sé para qué me lo mostró a mí. Y
lo comparto porque a lo mejor alguien puede interpretar, pero conforme las escrituras, la mano siempre ha representado a su diestra, la diestra, la mano poderosa, y ahí, y el dedo apuntando, no señalando, pero como confirmando, como cuando te dicen, hey, tú, ve para allá, hey, you, stop right there. Ya saben quién son esos. Pero así, mirar la mano, una mano blanca apuntando a la cabeza del pastor. Y dije, wow, gracias Señor por estos encuentros pequeños, pero apreciados. Y tantos encuentros que hemos tenido, yo sé que ustedes han tenido. Pero nuestro trabajo es de mantenernos en el encuentro con Él, día tras día, buscando su rostro. No solo en lo sobrenatural, pero también en la obediencia a la escritura, la obediencia al pastor, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de tener ese encuentro sobrenatural diario con el Señor Jesucristo, de resucitar las cosas muertas dentro de nosotros, de estar en un estado de expectativa que el Señor va a hacer algo dentro de nosotros, alrededor de nosotros. O me están diciendo, o piensan que ya es suficiente, lo que han recibido del Señor es suficiente para seguir adelante. Dices, oh, yo he recibido suficiente del Señor, ya no necesito, ya lo entiendo, ya lo hago. Yo no necesito que el Señor le dé a los nuevos creyentes porque yo tengo suficiente. No, hermanos. El apóstol Pablo, aún en esta escritura, él decía que él se sentía como un abortido, porque era el último que se le manifestó, pero que él ha predicado más que los otros apóstoles, que él enseñaba más, que él era más fuerte en las escrituras, que él era más usado por el Señor, aún siendo el último. Él fue el que el Señor le plació para usarlo, para escribir la mayoría parte del Nuevo Testamento. Aún él no caminó con el Señor Jesucristo, pero él cuando tuvo el encuentro con el Señor, le cambió la vida completa. Así sucede cuando uno continuamente busca el rostro del Señor. Cuando tiene ese encuentro y busca el rostro del Señor, va a seguir buscando. Porque hermanos, no me digas si una máquina está tirando billetes de 100 y que estás pasando, vas a, ok, gracias. Y que no te vas a quedar ahí recibiendo. Y hasta mejor te llevas la máquina o a lo mejor la cubres y regresas al próximo día y decir, todavía está tirando. Vamos a regresar a recibir, que no. Si alguien está tirando billetes de 100, no vamos a decir, oh no, ya me pagaron, gracias. Que reciban los que no han trabajado, que no han agarrado su cheque. No, vamos a estar ahí hasta tumbando a gente, dame a mí. No es cierto. Pero vamos a querer recibir. Es nuestro trabajo como el creyente de recibir más, de estar en un encuentro ferviente con el Señor. Es nuestro deber. Nadie lo va a hacer por ti. Lo pueden hacer tus padres, lo puede hacer tu familia, lo puede hacer tus amigos, lo puede hacer el pastor. Oh Señor, vamos a orar por esta persona, porque el Señor puede obrar. Pero si tú mismo, creyendo en el Señor, teniendo la enseñanza, la doctrina, el evangelio, pero no lo quieres por ti, no lo quieres aplicar por ti mismo, no te quieres esforzar. Las oraciones de tus padres, de los que sea, del sacerdote, del pastor, eso nomás van a ser oraciones. Y no estoy diciendo que la oración no sirve, pero si tú en tu mente estás determinado, yo no necesito más. Yo no necesito más. El Señor no te va a doblegar, no te va a agarrar la mano y te va a doblar y tú necesitas más. Porque nos ha dado libre albedrío para hacer nuestras propias decisiones.
Y en esta noche, hermanos, les animo, les estimulo que vengan, que busquen del Señor. Vamos a cerrar este servicio. Voy a pedir al pastor que pase para orar. Les animo que aunque ya han tenido la revelación de su nombre, han tenido un encuentro, de decirle en esta noche: Señor, lléname más, quiero más. ¿Quién quiere más, hermanos? Realmente, ¿quién quiere más? Gloria a Dios. ¿Quién quiere más del Señor? Yo no soy conforme con lo que tengo del Señor. Estoy conforme que me está usando. No estoy diciendo: no, Señor, no lo uses a mí, úsame a mí. Lo que estoy diciendo es: no estoy conforme con las experiencias. Quiero más del Señor. Quiero que el Señor me siga hablando. Quiero que el Señor me siga abriendo mi entendimiento a otras escrituras, a otra lectura, a lo que Él quiere hablar a su pueblo, a lo que me quiere hablar a mí. Quiero más del Señor. Voy a ser bien sincero antes de terminar. Pero a veces mis acciones dicen lo contrario al Señor. Y de repente el Señor me empuja a las 5 de la mañana. Me empuja a las 3 de la tarde en el trabajo. Allí cuando estoy más comiendo, estoy viendo un video, me empuja y me dice: ¿qué no querías más de mí? Ora. Y de repente digo: okay, y viene una persona a mi mente, digo: Señor, bendícele. Y sigo buscando: Señor, salva a mi amigo. Oh, wow. Mira, ¿qué estaba haciendo? Y voy en mi día y así, sinceramente, a veces así me pasa que el Señor me está diciendo: búscale, ora por esta persona, háblale. Y a veces no obedezco. Pero lo bueno es de poder reconocer nuestras faltas. Y no solamente de reconocerlas, pero afirmarlas o cambiarlas. De hacer lo justo, hacer lo recto, hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. De buscar más de su presencia. De buscar más de Él. Reconociendo que somos pecadores. Y por su misericordia somos salvos. Por su misericordia se nos ha extendido este evangelio. Voy a pasar este púlpito al pastor para que cierre este servicio y podamos seguir buscando del Señor.